Hola, buenas tardes a todos. Espero que esto les agrade. Quiero aclarar que es solo mi opinión personal. La corrupción y el país que podemos ser. Entendemos a la corrupción como el mal empleo de la autoridad de un funcionario, así como de cualquier persona que ejerza un cargo de poder, sea este gubernamental, eclesiástico, escolar o inclusive familiar. No solo estriba en el hecho de recibir una compensación económica fuera de sus funciones atribuibles por ley, sino de recibir, por parte de la persona, toda clase de prebendas de manera injusta e indeterminada. Entendamos con esto que para que exista corrupción se necesitan dos actores: la autoridad, que exige una compensación, sea esta en dinero o en alguna otra forma, es decir, quien la recibe. Pero también hace falta la otra parte, el ciudadano de a pie, la persona que, buscando un favor en algún trámite, consistente en otorgar la acordada compensación, esto, claro está, con la finalidad de acelerar algún proceso engorroso y cansino, o bien recibir un beneficio de manera rápida y expedita. La corrupción, huelga señalarlo, es inherente al ser humano, cuando éste se desarrolla sin ética ni valores fijos, o cuando estos pueden considerarse volubles. Y ojo, no estoy señalando que todo mundo sea corrupto per se. Si la persona crece con solidez emocional, con inteligencia y dentro de un sistema de valores respaldado por familia, escuela y religión, su ingreso al, entre comillas, mundo real suele hacerse sin necesidad de mancharse ni de descomponerse en el camino. Un hombre y una mujer de valores y principios sólidos jamás será víctima de sufrir la deshonra ni de dejarse convencer de caer en el pútrido juego de la corrupción. Sí existen personas con la brújula moral intacta. Debemos de creer eso. Marco Aurelio Almazán, algunos lo recordarán, célebre escritor mexicano, oriundo de Yucatán de los años 70 y 80, bromeaba diciendo que el origen de la corrupción en México era la célebre mordida. Atribuía su origen a un virrey corrupto que gobernó Nueva España en el siglo XVII, Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, quien al perder su dentadura, por causas naturales, mandaría a hacer una nueva hecha de madera y oro en Europa. Pero las arcas virreinales, al quedarse vacías, los burócratas debían solicitar a todo aquel que acudiera a hacer un trámite una pequeña cuota para la mordida del señor virrey, quedando así establecida esta simpática pero deleznable costumbre. Sea cierta o no esta historia, la misma nos muestra el corruptible carácter que tenemos los mexicanos en nuestra relación con las autoridades. Preferimos pagar a algún funcionario, dar un pequeño soborno, con tal de que cualquier trámite que tengamos que hacer se acelere y nos evite engorrosas y aburridas pérdidas de tiempo. La corrupción es histórica, aunque sus orígenes sean inciertos, y poco importa ya. No vale la pena ponerse a buscar si empezó con los mexicas, con los mayas, con el dominio español. Lo cierto es que desde que México nace como país independiente en 1821 y no en 1810, como se nos quiere hacer creer, el país no ha podido librarse de esa rémora que nos ancla con el pasado. Un pasado no tan glorioso como también se nos presume, y sí plagado de trampas, triquiñuelas, interpretaciones y lagunas en las leyes que nos han impedido avanzar adecuadamente. Tampoco nos demos golpes de pecho y creamos que, más allá de nuestras fronteras, encontraremos dechados de pureza y de virtudes. En Europa, como en Sudamérica, en Estados Unidos como en Asia, la corrupción se encuentra latente. La diferencia es que en otros lugares, la más ligera sugerencia de cohecho puede conducir a, por lo menos, una multa o una llamada de atención por parte de la autoridad. Pues si el policía puede ser corrupto, el juez no lo será, o viceversa.
La diferencia también estriba en que a la corrupción la vemos, digamos, como algo inherente a nosotros, algo natural. No hace mucho tiempo, en una reunión, un conocido le ofreció a un empresario restaurantero un producto alimenticio a un precio bastante económico, aclarándole que dicho producto, aunque en buen estado, lo había conseguido una tercera persona en un acto de rapiña, al volcarse el camión en que era transportado. Lo aberrante, lo preocupante es que este conocido ofreciera dicho producto de la forma más natural posible. Vamos, lo hizo inocentemente, como si fuera algo normal. Y sí, lamentablemente hemos normalizado la corrupción de la misma manera en que hemos normalizado otras cosas a lo largo de nuestra existencia, como la libertad de expresión, la democracia, el poder enamorarnos, el elegir qué carrera vamos a estudiar o con quién vamos a pasar nuestra vida. De esa misma forma en que hemos permitido que cosas tan agradables y hermosas entren en nuestro entorno, a nuestra vida, también hemos permitido que la corrupción forme parte de la cotidianeidad. Desde el primer intento de golpe de Estado en 1828 hasta nuestros días, nos hemos acostumbrado a que los políticos del partido o corriente ideológica que fueren han hecho lo que han querido en nuestro país. Al principio pareciera que no lo íbamos a permitir. Entraron los militares en el siglo XIX a imponerse y de alguna manera la sociedad civil mexicana lo permitió, porque estaban más entretenidos tratando de imponer su propia ideología política que pensar en el bien supremo. Fuesen liberales o fuesen conservadores, monarquistas o republicanos, de derecha o de izquierda, los políticos les surgía más ganar su propio coto de poder que implementar políticas públicas que llevasen a México a buen puerto. Todos lo hicieron en mayor o en menor medida. Y es que siempre han pensado que el pueblo es un hato de niños berrinchudos que no saben lo que quieren y que necesitan la guía paternal y mesiánica de un hombre de mano dura y puño de hierro que los mete en cintura. ¿Mujeres? Olvídenlo. La clase política nunca las ha considerado como no sea como acompañantes o modelos para ganar votantes. Lástima. La diferencia es que hoy buscan la legitimidad, esos políticos, con votos cuando antes lo hacían por las armas. Si esto no funciona, está el miedo a perder prebendas y privilegios. Funciona para el pueblo bueno y sabio porque les hacen creer que ellos, ese pueblo, son mayoría y que existe una gran conspiración fifí, clase mediera y burguesa, aliada de los empresarios, entre paréntesis, por definición malvados y corruptos, como si eso fuera cierto, que vorazmente siempre han querido destruir a México, pero que el pueblo es el verdadero representante del mexicano, no los otros, los demás. Esos otros son malvados y quieren seguir explotando la riqueza nacional. Esa es la parte más perversa, y esa sí nació durante los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. Esa idea peregrina y errática de que el país es inmensamente rico en recursos y compaginado a ello que el gobierno es archirrecontra extraordinariamente multimillonario y no reparte esa riqueza de forma equitativa. Desde hace 200 años permea esa idea. El gobierno es millonario, mucho, y hace componendas con las perversas empresas que quieren saquear al país, como dicen, lo hicieron los españoles, como lo hicieron los monarquistas, Iturbide, Santana, Estados Unidos, Porfirio Díaz. Escoja usted al villano de su preferencia. Los adalides del pueblo, tan corrupto como los antagonistas que mencionan, han impuesto esa idea. México está entre dos fuegos. Uno, el explotado, el abusado, el profanado y maltratado por la historia, el de los malos gobiernos, la mala iglesia y los malignos empresarios. El otro, el que buscan redimir, el de la utopía perpetua, el de los buenos de la historia, que solo han buscado ayudar a esa pobre, a esa paupérrima gran masa que es el pueblo bueno. Como si fuera una telenovela o una mala película de superhéroes,
La división entre los buenos y los malos no es nueva. Pareciera que nos hemos desprendido de ella cuando llegamos a la concordia ciudadana y decidimos que pacíficamente, sin rencores, nos deshacíamos del pasado de autoritarismo del siglo XX. Incluso se le permitió al partido hegemónico que participara con reglas justas y equitativas para todos, que siguiera existiendo y pudiera buscar el poder mediante formas pacíficas, arbitrado no por el gobierno, sino por la ciudadanía. No el pueblo, el ciudadano, el que reconoce que existen derechos y obligaciones y lucha por ellos. Yo no me considero pueblo, me considero ciudadano, ni mejor ni peor que cualquier otro, y así es como debemos conducirnos. Claro está que la democracia es imperfecta. Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. El ciudadano puede equivocarse. Ganar una elección no te da la razón. Pero podríamos ser un país diferente. Tenemos las bases para ello. Solo es cuestión de que sigamos luchando. Por supuesto que la historia tiene claroscuros. Hay momentos en que estamos en periodos luminosos y otros en que caigamos en la más abyecta oscuridad. La buena noticia es que estamos en la oscuridad más negra. Ya el único camino que nos queda es buscar la luz. La corrupción comienza con el acto más simple y sencillo que puede haber. En el momento en que llaman a la puerta de nuestra casa y a sabiendas de que se trata de un cobrador o alguien al que no queremos recibir, y le decimos a nuestro hijo, sal y di que no estoy. Ahí ya está todo perdido. Porque ese niño al que la maestra de escuela le dijo que mentir es malo, ese niño al que el sacerdote o el pastor le dijo que Dios no tolera al mentiroso, ese niño que ve que uno de sus padres miente para no enfrentar su realidad, ya está condenado a caer irremediablemente a una espiral de mentiras y engaños. Porque el día de mañana, ese niño será un adulto que mienta o que falsee declaraciones y lo verá como algo natural. Espero que no sea así. Ojalá todavía podamos salvarnos y salvar al México que debemos y podemos ser. Muchas gracias.